Y así, yo pensaba que aquí también había algunos mandamientos por el estilo, los cuales los desconozco o no los sé. A eso me refería yo. Pues, pueden existir algunos mandamientos en la gnosis. Mas podría suceder también, que si esos mandamientos no son debidamente comprendidos se convirtieran en normas frías y fijas, dentro de las cuales quedara embotellada la mente, entonces vendría el estancamiento. Hay que salirse de todo clase de mandamientos y aprender a vernos a sí mismos, tal cual somos. Solo por ese camino podemos marchar, de verdad, hacia la liberación final. Se necesita tener buen juicio, buen sentido de discernimiento, y no olvidar jamás la autoobservación psicológica. Aprender siempre a autoobservarnos. Eso es lo mejor. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Habla, hermano. Maestro, es que cuando uno no comprende una cosa, entonces la convierte en un código de su propia insuficiencia para comprender. Aquí nos puede ilustrar el caso de los evangelios, ¿no? Cuando los judíos, en los evangelios, criticaban a Jesús, porque él curaba en sábado, ¿no? Y si curaba los sábados, y la ley decía que los sábados había que descansar, entonces lo criticaban y decía que estaba haciendo mal. Ellos lo vivían de acuerdo a la ley, pero no la comprendían. Así es, vivían de acuerdo a la ley pero no la comprendían. Hacía cosas Jesús que parecerían inmorales. Curar en día sábado, cuando en día sábado le estaba prohibido. Pero a él no le interesaban los códigos, al gran maestro le interesaba el amor. Curar al enfermo el sábado, el lunes o el día que fuera, pero curar. Porque absurdo o injusto es que, pudiendo curarse a un enfermo, no se le cure. Eso hubiera sido más punible. Desgraciadamente, las gentes no saben ver el camino como se debe ver. Las gentes quieren que el iniciado marche de acuerdo con las normas establecidas. Si alguien viola las normas, ese alguien es mal calificado. Así son las gentes. Por tal motivo, las gentes permanecen petrificadas en el tiempo. FA 019 Cómo resolver problemas. Título en la edición impresa original de AGEAC. Solución gnóstica a los problemas. Número de conferencia 019. Fuente en audio no disponible. Calidad de audición invaluable. Correlación texto/audio no comprobada. 169. Semael 1 Weor. El quinto evangelio. 019 Cómo resolver problemas. Fecha de grabación desconocida. Lugar de grabación Bosque de Xochimilco, México DF. Contexto excursión de interés antropológico. Fuente del texto 1 edición impresa del quinto evangelio. Es necesario aprender a no forjarse problemas en la vida. Es preferible, más bien, salir al campo, llevar una vida que esté en armonía con el infinito. Los problemas no son más que formas mentales, formas creadas por la mente. ¿Qué es un problema? Es una forma mental con dos polos, uno positivo y otro negativo. Esas formas son sostenidas por la mente y dejan de existir cuando la mente deja de sostenerlas. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Resolver problemas? No, no es eso lo que se necesita. Entonces, ¿qué? Lo que se necesita es disolverlos. ¿Cómo se disuelven? Sencillamente, olvidándolos. Cuando alguno esté con una preocupación, salga un poco al campo y procure ponerse en armonía con todas las cosas, con todo lo que es, con todo lo que ha sido y con todo lo que será. Olvidar problemas, es básico. Ustedes me dirán que es imposible olvidar los problemas, pero sí es posible. Cuando uno quiera olvidarlos, lo único que tiene que hacer es poner a trabajar cualquier otro centro de la máquina orgánica. Recuerden ustedes que el organismo humano tiene 5 centros o cilindros muy importantes. Primero, el centro intelectual, situado en el cerebro. Segundo, el centro emocional, que está ubicado, naturalmente, en el plexo solar y centros nerviosos simpáticos. El tercero, el centro motor, se encuentra en la parte superior de la espina dorsal. El cuarto, el centro instintivo, se encuentra en la parte inferior de la espina dorsal, y el quinto, el centro sexual, obviamente, se encuentra en el sexo. Estos 5 centros son básicos e indispensables, y hay que aprender a manejarlos. Sinteticemos un poco, pensemos únicamente en el centro intelectual, o sea, en el hombre meramente intelectual. Pensemos en el hombre emocional y pensemos también en el hombre motor instintivo sexual. Así, sintetizando, creo que nos vamos a entender, ¿verdad? Ahora, en cuanto al hombre intelectual, él es el que crea los problemas de todo tipo.
Si ustedes tienen problemas, ya dije que se resuelven olvidándolos, que lo importante no es resolverlos al fin y al cabo, sino disolverlos, y para eso hay que olvidarlos. Entonces, ¿cómo proceder? Poniendo a trabajar el centro emocional. Eso es lo interesante, porque entonces el centro intelectual descansa y así olvidamos el problema. Y si queremos trabajar con cualquier otro centro, pondríamos a funcionar el centro instintivo motor, mas ya esto sería diferente. Aquí, en este bosque de Xochimilco, hemos puesto a trabajar al centro emocional y al instintivo motor. Al emocional lo hemos puesto a trabajar mediante el intercambio de impresiones, de alegrías. Y el instintivo motor lo hemos puesto a trabajar montando a caballo, yendo y viniendo por este bosque que es tan hermoso. Pues bien, les estoy dando a ustedes la clave para disolver los problemas, y esto es muy importante, ¿verdad? Si ustedes me arguyeran que así no se puede resolver, por ejemplo, el pago de una letra, impedir que nos corran de la casa por no pagar el alquiler o el pago de una deuda, etc., yo les diría que los hechos son hechos y ellos andan por sí solos. Pero que el problema es algo diferente. El problema es algo que la mente crea. Cuando uno lo disuelve, el problema para uno deja de existir. 170 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 019 ¿Cómo resolver problemas? Las gentes tienen miedo de resolver un problema, tienen miedo de olvidarlo, y eso es muy grave. Piensan, por ejemplo, si no pago el alquiler de la casa, me corren, tengo que salir de ella y ¿a dónde voy? He ahí el temor. Primero que todo, uno tiene que aprender a no temer. Eso es lo más importante, no temer. Cuando termina el temor, la vida le reserva a uno muchas sorpresas agradables. A veces lo que parecía insoluble, se vuelve soluble. Lo que parecía un problema demasiado difícil, resulta más fácil que tomarse un vaso con agua. De manera que, la preocupación saldría sobrando, ¿verdad? La preocupación daña a la mente, la preocupación la crea la mente embotellada en el problema. Es claro que el problema con sus dos polos, positivo y negativo, que no es más que una forma mental, hace conflicto allá adentro y entonces viene la preocupación, que daña a la mente y daña al cerebro también. Aprender a vivir de instante en instante, de momento en momento, es lo que yo les recomiendo. Aprender a vivir sin preocupaciones de ninguna especie, y sin formarse problemas. Cuando uno aprende a vivir de segundo en segundo, de instante en instante, sin proyectarse hacia el futuro y sin las cargas dolorosas del pasado, ve la vida desde otro ángulo, la ve en forma diferente, la ve muy distinta. Hagan ustedes el ensayo, se los aconsejo. Se me ha ocurrido platicarles a ustedes de esto, en este bosque de Xochimilco, debido a que veo mucha gente contenta. Unos van y otros vienen, montando a caballo bajo todas estas arboleras. Viene la pobre gente huyéndole a los problemas que verdaderamente se crean ellas mismas. Pero, por más que huyan, si no los olvidan, los problemas continuarán existiendo. Así, pues, ese es el consejo que les doy: nunca sientan ustedes temor por nada. Ahora, no quiero con esto decirles que no haya que hacer algo, que no se debe trabajar, que no haya necesidad de conseguir dinero para la subsistencia o para pagar las deudas, etc. Todo eso hay que hacerlo, pero sin crearse problemas en la mente. Aprendan ustedes a manejar los tres cerebros: el intelectual, el emocional y el motor, y verán cómo cambian. Si hay preocupación emocional, cambien de centro, pongan a trabajar el cerebro instintivo motor, salgan a pasear, monten a caballo, caminen aunque sea, pero hagan algo distinto y verán ustedes que la vitalidad no se les agotará, el cuerpo físico se les rejuvenecerá maravillosamente, etc. Ese, pues, es el consejo que les doy. Allá por el Asia, hay un monasterio budista muy interesante. Allí los monjes viven 400 o 500 porque saben manejar el cerebro intelectual, el cerebro emocional y el cerebro motor. Cuando se cansan del cerebro intelectual utilizan el emocional. Cuando se cansan del emocional, utilizan el cerebro motor, y en esa forma ellos mantienen la energía, no agotan sus valores vitales. Hay quienes creen que cuando uno viene al mundo, es porque ha debido nacer en esa fecha y hora determinada. Bueno, en eso no tengo nada que discutir, pero además piensan que uno tiene que morir en determinada fecha y a determinada edad, y eso sí es algo discutible. Lo que sucede es que los señores del karma le entregan a uno determinado capital de valores vitales que son depositados en los cerebros intelectual, emocional y motor.
Si uno agota cualquiera de ellos, muere muy rápido, pero si uno conserva sus valores, puede vivir hasta la edad de 90 o 100 años y aún más. De manera que, lo que hay que hacer es aprender a manejar los tres cerebros. ¿Entendido? Comprendan por qué les hablo del hombre intelectual, del hombre emocional y del hombre instintivo, motor. Aprendan, pues, a manejar sus tres cerebros con perfecto equilibrio y verán ustedes que pueden conservar sus valores vitales y vivir una larga vida. Esto es semejante al hombre que sale a viajar con determinada cantidad de dinero. Si despilfarra el dinero no llegará al final del viaje, pero si lo conserva, no solo llega al final del viaje, sino que además tiene con qué pagar un magnífico hotel y regresar tranquilo a su casa. Así que, repito, aprendan ustedes a manejar sus tres cerebros. 171 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 019 ¿Cómo resolver problemas? ¿Me han entendido? Uno siempre va muriendo por partes. Fíjense ustedes que F.T. Roosevelt, por ejemplo, empezó a morir cuando contrajo la parálisis, es decir, la parálisis de su cerebro motor fue el comienzo que produjo a la larga su muerte. Y en cuanto a otros, hay quienes mueren a causa del cerebro intelectual, abusan tanto del intelecto, tienen tantas preocupaciones, que agotan los valores que están en ese cerebro, y por allí comienzan, hasta que al fin mueren. También hay otros, como los artistas de la pantalla, que abusan del cerebro emocional. Por allí comienzan, hasta que al fin se les afecta el corazón y mueren. Así es la humanidad. Ustedes no sigan por ese camino. Aprendan a manejar sus tres cerebros con perfecto equilibrio, no despilfarren los valores vitales y llegarán a la ancianidad. 020 La virtud de la tolerancia. Título en la edición impresa original de Argeac. Rigores de la ética superior. Número de conferencia 020. Fuente en audio no disponible. Calidad de audición invaluable. Correlación texto/audio no comprobada. Fecha de grabación desconocida. Lugar de grabación no consta. Contexto. Tercera cámara. Fuente del texto 1. Edición impresa del quinto evangelio. Hoy hablaremos sobre la tolerancia, mis estimables hermanos. Por ejemplo, si alguien quiere asesinar a alguno de nuestros familiares, a un hijo, a un hermano, nuestra reacción, en ese momento, debe ser la de defender al hijo que están atacando, defender al hermano. Como jefes de familia, debemos saber responder. Pero si nosotros decimos, no, yo no levantaré un arma contra nadie. Y si al bandido que está asesinando al hijo o está violando a la hija le decimos, yo te bendigo, hijo mío, te perdono todos los crímenes que estás cometiendo. Entonces allí, estamos llevando la tolerancia al extremo y es obvio que también está uno convirtiéndose en cómplice de ese crimen. Si un hombre tiene su esposa y vienen unos bandidos a violarla, y él responde diciéndoles, que Dios los bendiga. ¿Qué dirían de un hombre así? Sería un hombre de chocolate, que no sirve para nada. Obviamente, esa es la tolerancia llevada hasta el máximo. Lo que nos convierte en cómplices del delito. Si alguien pone una criatura a nuestro cuidado y alguien viene a atropellarla, y nosotros solo sabemos dar la espalda a los atropelladores a los que vienen a atropellar la criatura, eso es complacencia con el delito y nada más. Se ha hablado mucho contra las armas en las distintas escuelas de tipo esotérico o pseudoesotérico, pero todo eso depende del nivel de compresión, porque hasta las mismas armas suelen ser útiles cuando se necesitan. Pongamos un ejemplo. Supongamos que a un hijo vienen a atropellarle a su madre. Por sostenerse en las enseñanzas, ¿va a permitir que asesinen a su madre? No será, por tal motivo, capaz de apelar. 172 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 020 La virtud de la tolerancia a un arma para defender la vida de aquella que lo trajo al mundo. ¿O va a bendecir nada más a los que quieren asesinar a su propia madre? Obviamente que, si él en ese caso se vuelve tan tolerante que llega de bendecir a los que vienen a asesinar a la autora de sus días, pues, es un cobarde y se convierte en cómplice del delito. Si él en aquel momento tiene que apelar a las armas, si no queda más remedio, pues, tiene que defenderla. Si no, se echaría un karma por no defenderla. Ahora, si uno verdaderamente está siguiendo la senda del filo de la navaja, tiene que besar el látigo del verdugo y devolver bien por mal, bendecir a los que le persiguen, y si le pegan en la mejilla derecha, poner la izquierda para que le ayuden más. Es un poco duro eso, pero claro está, ya uno se resolvió a vivir dentro de la senda del filo de la navaja, está buscando ya la autorrealización íntima del ser, quiere seguir las rigurosas ordalías de la iniciación, y eso es diferente.
Pero, si le vienen a atropellar a su hermanita, a su esposa, a sus hijos, a las criaturas que están bajo su cuidado, si las vienen a asesinar, ¿tratará como hermanitos a los bandidos? ¿Los